Su misión no era por deber, era una deuda de sangre. Y su mejor arma no era su rifle. Apuntaron al soldado. No contaron con que su compañero de 4 patas recibiría la bala por él. Le dieron una opción: matar o morir. Él eligió convertirse en el monstruo que todos temerían. Para detener al mal, su perra tomó una decisión imposible. Él, sin dudar, tomó la misma. Algunas historias se escriben con balas, otras con sangre, y las más raras, con lealtad. Esta fue una historia escrita con todas ellas. Era la historia de un guerrero que se enfrentó a un monstruo. Pero el guerrero no siempre camina sobre 2 piernas, como uno esperaría. A veces, los héroes más grandes, los más puros, caminan en 4 patas. Esta fue la historia de un pastor alemán que grabó su nombre no en placas de oro, sino en el corazón de las vidas que salvó. Esta fue la historia de Valiente. Todo comenzó mucho antes de las montañas ensangrentadas de Sinaloa. Mucho antes de que el mundo temiera susurrar el nombre del hombre más buscado. Comenzó en las calles estrechas y húmedas de Durango, en una noche donde la lluvia parecía querer lavar los pecados de una ciudad que había olvidado cómo rezar. Eran las 2 de la madrugada. La lluvia golpeaba los techos de lámina con un ritmo monótono y triste, convirtiendo la basura de las alcantarillas en ríos oscuros que se arrastraban por el asfalto. El aire era una mezcla densa de ozono, basura mojada y la desesperanza que se adhería a las paredes desconchadas de los edificios. En esas calles, la justicia era un cuento de hadas para niños que ya no creían en nada. Pero esa noche, la justicia se movía como una sombra silenciosa y decidida. «Equipo Bravo, ¿están en posición?» La voz del teniente Carlos Mendoza fue un susurro apenas perceptible en la radio, un sonido tragado por la noche. A sus 42 años, su rostro, tallado por el sol del desierto y las noches sin dormir, parecía el de un hombre mucho mayor. Sus ojos, sin embargo, ardían con una intensidad helada, la de un cazador que ha encontrado el rastro de su presa. Agazapado en la esquina de un edificio, el agua goteando de su casco, observaba un decrépito edificio de apartamentos de 3 pisos al otro lado de la calle. La fachada estaba manchada de mugre y grafitis, una cicatriz en el rostro de la ciudad. La inteligencia lo describía como un laboratorio de fentanilo a pequeña escala. Una contradicción absurda. Con el fentanilo no existía la pequeña escala. Cada gramo era una epidemia en potencia, una muerte esperando ocurrir. Una voz crascó en la radio, llena de estática. «En posición, teniente. Salida trasera asegurada. La tenemos sellada. Esperamos su señal». Era el sargento Rico, un hombre de pocas palabras y una lealtad forjada en una docena de infiernos compartidos. «Recibido, Rico. Manténganse a la espera. Nadie entra, nadie sale». Mendoza bajó la mirada hacia la silueta a su lado. Su pelaje negro y dorado, empapado por la lluvia, brillaba débilmente bajo la luz anémica de una farola lejana. Valiente, su pastor alemán de 6 años, estaba inmóvil como una gárgola de obsidiana. Su cuerpo era una escultura de músculo y anticipación. Solo sus orejas, como 2 radares hipersensibles, giraban independientemente, cartografiando el paisaje sonoro de la noche. El goteo del agua, el zumbido de un neón moribundo, el llanto de un bebé a varias cuadras de distancia. Sus ojos de ámbar oscuro, sin embargo, estaban fijos, clavados en una ventana del 2º piso del edificio de enfrente. Había movimiento allí, una sombra que se movía detrás de una cortina raída, un parpadeo de luz, algo que el ojo humano, incluso uno entrenado como el de Mendoza, podría haber descartado. Pero Valiente lo sentía en el aire, en las vibraciones del suelo. Con una lentitud infinita, Mendoza deslizó su mano enguantada sobre la cabeza de Valiente. El contacto era un ritual, una conversación sin palabras. «Tranquila, estoy aquí. Controla esa furia». Valiente respondió al instante, apoyando suavemente su cabeza contra la rodilla de Mendoza por un segundo. «Lo sé, estoy lista. Yo también estoy aquí». Así habían sido durante 4 años, desde que la eligió entre una camada de los mejores cachorros de la nación. En sus 18 años en operaciones especiales, Mendoza había trabajado con 12 perros diferentes. Todos eran valientes, todos eran herramientas efectivas, pero Valiente
Valiente era diferente. Ella no era una herramienta. Era su compañera. En el caos de un tiroteo, en la soledad de una vigilancia, en el silencio de las tumbas que visitaba en sus pesadillas, Valiente era la única constante. Era el ancla que impedía que su alma se perdiera en la oscuridad que combatía. La sombra en la ventana se movió de nuevo, más bruscamente esta vez. El cuerpo de Valiente se tensó como un resorte de acero a punto de romperse. Un gruñido profundo y gutural vibró desde su pecho, tan bajo que era más una sensación en la pierna de Mendoza que un sonido. No era el gruñido de peligro inminente. Era el gruñido de «La caza ha comenzado». Todas las unidades. Ahora, susurró Mendoza. En ese instante, la noche se hizo añicos. El sonido de la puerta principal siendo reventada por un ariete fue como un trueno, seguido de gritos ahogados y el tintineo de cristales rotos. Mendoza y Valiente no esperaron. Se lanzaron desde las sombras, cruzando la calle en una carrera sincronizada. El estruendo de los disparos resonó desde el interior del edificio, un eco mortal en el callejón. Mendoza subía las escaleras de dos en dos, con su rifle en alto, sus botas dejando huellas mojadas en los escalones de cemento. Valiente iba un paso por delante, un fantasma negro y dorado. Su agilidad era asombrosa. Se movía con una fluidez que desmentía su poder. En cada rellano, se detenía por una fracción de segundo, su nariz barriendo el aire, sus orejas girando. Luego, un ladrido corto y ahogado le indicaba a Mendoza que el camino estaba despejado, o un gruñido bajo le advertía de una amenaza invisible. Era una danza mortal que habían perfeccionado en el fuego. Al llegar al segundo piso, una puerta al final del pasillo se abrió de golpe. La figura de un hombre, recortada contra la luz de la habitación, apareció blandiendo una escopeta. Vio a Mendoza y sus ojos se abrieron con pánico y odio. Levantó el arma. El tiempo pareció estirarse, volverse denso como la melaza. El cerebro de Mendoza procesó la amenaza en nanosegundos. Sus músculos se contrajeron para levantar su propio rifle, para apretar el gatillo. Pero el hombre fue más rápido. En esa fracción de segundo congelada, Mendoza vio el destello anaranjado en la boca del cañón. No pensó en su vida ni en sus miedos. Solo sintió un único y abrumador arrepentimiento. Haber llevado a Valiente a ese pasillo, haberle fallado. Pero entonces, un rayo negro y dorado, una furia desatada, se interpuso entre la muerte y él. Valiente se había lanzado desde el suelo como si tuviera resortes en las patas. Saltó, girando en el aire, y se estrelló contra el pecho del hombre con la fuerza de un ariete. El impacto fue brutal. La escopeta se disparó, pero la explosión de perdigones destrozó un trozo de techo, haciendo llover yeso sobre ellos. El hombre y la perra cayeron al suelo en una maraña de gruñidos y violencia. Mendoza, saliendo de su conmoción, avanzó y neutralizó al hombre con una precisión fría. Todo había terminado en menos de 10 segundos. Mendoza, con la respiración agitada y el corazón martilleando en su pecho, se paró sobre el hombre al que acababa de esposar. Valiente se acercó a él, sacudiéndose el polvo de yeso. Con una calma profesional, Mendoza revisó su cuerpo, pasando las manos por su pelaje, buscando cualquier herida, ni un solo rasguño. La perra lamió con calma la mano de Mendoza, y sus ojos inteligentes le hicieron una sola pregunta. ¿Estás bien? Estoy bien, mi niña, susurró Mendoza, su voz temblorosa por la adrenalina. Si no fuera por ti, no terminó la frase. No era necesario. Esa noche, 3 hombres fueron arrestados. Se incautó suficiente fentanilo para borrar a una pequeña ciudad del mapa. Para la prensa, si es que llegaba a enterarse, sería una nota breve en la página de sucesos. Pero para Mendoza, fue un recordatorio grabado a fuego en su alma. Un recordatorio de que su arma más grande en esta guerra sucia no estaba hecha de acero ni funcionaba con pólvora. Su arma más grande estaba de pie a su lado, mirándolo con una lealtad que avergonzaría a la mayoría de los hombres. Cuando regresaron a la base militar de Culiacán, las primeras luces del amanecer pintaban el cielo de un color anaranjado y violeta. La adrenalina se había disipado, dejando en su lugar un agotamiento que calaba hasta los huesos y una tristeza familiar que siempre llegaba después de la violencia.
mientras Mendoza limpiaba meticulosamente su rifle. Su mente se negaba a abandonar ese estrecho pasillo de Durango, ese destello de fuego, ese instante en que aceptó su propia muerte. Más tarde, en la cruda soledad de su austero cuarto, el silencio era un peso. Se sentó en el borde de su catre, el metal frío bajo sus manos. Valiente, que había sido declarada en perfecto estado por la veterinaria, roncaba suavemente a sus pies. De su cartera, Mendoza sacó una fotografía, sus bordes gastados y suaves por el contacto de sus dedos a lo largo de los años. La imagen era de una chica joven, de unos 19 años, con una sonrisa tan brillante que parecía generar su propia luz. Tenía los mismos ojos oscuros y profundos que Mendoza, su hermana, Sofía. El recuerdo no llegó suavemente. Lo embistió, lo arrancó del presente y lo arrojó 10 años atrás, a una versión más joven e ingenua de sí mismo. No era un teniente de las fuerzas especiales curtido en 1000 batallas, sino un joven soldado idealista que creía que podía arreglar el mundo. La llamada telefónica llegó a su base a las 3 de la mañana. La voz al otro lado era la de un oficial de policía anónimo. Sus palabras eran frías, clínicas, desprovistas de emoción. Sobredosis. Una fiesta que salió mal. Lo sentimos por su pérdida. Recordaba el vuelo a casa, el estómago vacío, la incredulidad luchando una batalla perdida contra la terrible certeza. Recordaba el olor a antiséptico y a muerte velada de la morgue, la luz fluorescente que despojaba a todo de color y de vida, y la recordaba a ella, acostada en una camilla de metal bajo una sábana blanca, su rostro pálido y quieto, su sonrisa borrada para siempre. El forense lo llamó una sobredosis accidental de heroína, una mala mezcla, mala suerte. Pero un año después, cuando Mendoza fue transferido a la unidad antinarcóticos, empezó a entender la verdad. Empezó a ver los informes, a conectar los puntos. No era heroína, era fentanilo, un veneno sintético, barato y monstruosamente potente que estaba empezando a inundar el país como una plaga silenciosa. Un veneno con una firma química inconfundible, un sello de calidad en el inframundo, la firma de un imperio en pleno ascenso, el imperio de un hombre al que empezaban a llamar el Escorpión. Mendoza guardó la foto con cuidado. Valiente, sintiendo el cambio en su respiración, el dolor que emanaba de él, se levantó y apoyó su pesada cabeza en sus rodillas. Sus ojos lo miraban con una empatía profunda y silenciosa. «Por eso hacemos esto, niña», susurró Mendoza, su voz rota por una emoción que rara vez dejaba salir. «Para que ninguna otra sonrisa se apague así». Acarició el pelaje de su compañera, un ancla en su mar de dolor, y en el silencio de la habitación, repitió el juramento que había hecho 10 años atrás, de pie solo junto a una tumba recién cubierta de tierra. «Te lo juré, Sofía, te lo juré. Lo encontraré. Y lo haré pagar». Esta lucha no era solo profesional para Mendoza, era una deuda de sangre. Era la única oración que todavía sabía recitar. Para entender la leyenda de Valiente, había que entender al monstruo que iba a cazar. Joaquín, el Escorpión, Herrera, no nació siendo un monstruo. Los monstruos no nacen, se hacen. Se forjan en el fuego del abandono, la crueldad y las decisiones imposibles. Joaquín nació en la pobreza más absoluta, en los barrios de Culiacán donde el sol parecía brillar con menos fuerza. Hijo de un agricultor al que los intermediarios y un gobierno corrupto le habían robado todo, aprendió desde niño que el mundo era un lugar donde los lobos se comían a las ovejas, y juró que él nunca sería una oveja. La propaganda de su cartel contaba la historia romantizada de que empezó a vender marihuana a los 15 años para comprar medicinas para su madre enferma de cáncer. Quizás hubo algo de verdad en eso al principio, pero la semilla de su verdadera naturaleza, la que lo convertiría en una leyenda negra, brotó en una noche calurosa y pegajosa, cuando tenía 17 años, y el olor a sangre y traición se convirtió en su perfume. Joaquín trabajaba para un jefe local, un hombre brutal y sin imaginación llamado Ramiro el Martillo, Fierro. Una noche, el Martillo lo acusó de robarle una pequeña cantidad de dinero. Era mentira, una excusa, una prueba de lealtad retorcida. Arrastró a Joaquín a un almacén abandonado en las afueras de la ciudad.
un lugar que apestaba a óxido y a ratas muertas. Lo golpeó con la precisión de un carnicero. Le rompió 2 costillas y un pómulo. Mientras Joaquín yacía en el suelo de tierra, escupiendo sangre y dientes, el martillo le puso una pistola fría y pesada en la mano. «Hay una rata entre nosotros». «¡Muchacho!», gruñó el martillo, su aliento apestando a tequila barato. «Mi propio sobrino, el idiota. Ha estado hablando con los federales. Mátalo y olvidaré este asunto del dinero. Demuéstrame que tienes huevos». El sobrino, un chico flaco y aterrorizado de su misma edad, fue arrojado a sus pies. Lloraba y suplicaba. Joaquín miró los ojos llenos de pánico del chico, luego la sonrisa sádica y expectante del martillo. Y en ese instante, en medio del dolor y la humillación, algo dentro de él hizo clic. El miedo se evaporó, reemplazado por una claridad helada y absoluta. Entendió que el mundo no era un tablero de ajedrez con reglas, era una jungla. Y la única regla era devorar o ser devorado. «No lo haré», dijo Joaquín, su voz sorprendentemente firme. El martillo se rió, una carcajada grasienta. «Decisión equivocada, mocoso». Pero mientras el martillo se acercaba para tomar el arma, Joaquín se movió con una velocidad que nadie esperaba. No apuntó al sobrino. Apuntó hacia arriba y disparó 2 veces al viejo y pesado saco de cal que colgaba de una viga podrida justo sobre la cabeza del martillo. El saco explotó, y una nube blanca y cegadora de polvo de cal inundó el pequeño espacio. Los hombres del martillo tosieron, cegados y confundidos. En medio del caos que él mismo había creado, Joaquín no huyó. Se abalanzó sobre el martillo que se frotaba los ojos con desesperación. Usando la pistola como un martillo, golpeó al hombre en la sien, y mientras el martillo caía de rodillas, aturdido, Joaquín tomó el cuchillo del cinturón de su jefe y, sin dudarlo, se lo clavó en el cuello. Cuando el polvo blanco comenzó a asentarse, reveló una escena de pesadilla. El martillo yacía en un charco de sangre que se mezclaba con la cal. Sus hombres, aún desorientados, miraban a Joaquín no como a un muchacho, sino como si hubieran visto al diablo en persona. El sobrino temblaba en un rincón. Joaquín lo ignoró. Con una calma que helaba la sangre, tomó el fajo de billetes del bolsillo del martillo, recogió las llaves de su camioneta y se marchó del almacén sin mirar atrás, dejando atrás su infancia y su humanidad. Esa noche, el chico que vendía drogas para su madre murió, y el escorpión nació. No se detuvo ahí. Conquistó el territorio de El Martillo, y luego el de sus rivales. No lo hizo con fuerza bruta, sino con una inteligencia estratégica y una crueldad que no conocía límites. Fue el primero en ver el potencial demoníaco del fentanilo sintético. Reclutó a químicos con doctorados, a base de sobornos o de mostrarles fotos de sus hijos en el patio de la escuela. Construyó laboratorios clandestinos que eran fortalezas tecnológicas. Creó un ejército de sicarios leales, no por dinero, sino por un miedo casi religioso. Y tejió una red de corrupción tan vasta que se convirtió en un estado dentro del estado. Un cáncer que lo había invadido todo. Se sentía intocable, un dios en su propio infierno. En la sala de informes de la base militar de Culiacán, el rostro sonriente de ese dios autoproclamado miraba a Mendoza desde una pantalla gigante. El general Roberto Salinas, un hombre cuya presencia imponía un respeto inmediato, señaló la pantalla con un puntero láser. El escorpión ha causado más de 200,000 muertes por sobredosis en Estados Unidos en los últimos 5 años. 200,000. Eso no es narcotráfico. Es un acto de terrorismo a cámara lenta. Es una guerra química silenciosa, y la estamos perdiendo. El agente de la DEA presente en la sala, un hombre llamado Miller, alto, rubio y con el cinismo de quien ha visto demasiados fracasos, cruzó los brazos. Hemos lanzado 47 operaciones conjuntas fallidas. 47. Hemos usado drones, satélites, informantes de alto nivel. Perdimos a 12 de los mejores hombres de las Fuerzas Especiales colombianas en el último intento. Herrera los atrajo al Cañón del Cobre, usando señuelos térmicos para simular un laboratorio. Cuando estuvieron dentro, voló las paredes del cañón con cargas que había plantado con meses de antelación. No hubo supervivientes.
El hombre no es un narco, es un general de 5 estrellas dirigiendo su propia guerra. El general Salinas asintió gravemente. Precisamente, agente Miller. Por eso vamos a dejar de jugar a su juego. No más ataques frontales masivos. No más tecnología contra tecnología. Vamos a usar un bisturí, no un mazo. Un equipo pequeño, indetectable, que pueda entrar donde los satélites no ven y los drones no oyen. Todas las miradas en la sala se volvieron hacia Mendoza. El objetivo es un complejo fortificado en las montañas de la Sierra Madre Occidental, dijo Salinas, cambiando la imagen a una fotografía satelital de una formación rocosa que parecía una fortaleza natural. Lo llamamos el Nido del Escorpión. Creemos que es su centro de mando y su laboratorio principal. Está a 2.800 metros de altitud, rodeado de campos de minas de última generación, sensores sísmicos, patrullas de drones y nidos de francotiradores. Una infiltración humana convencional es, como usted bien sabe, suicida. Miller soltó una risa seca y sin alegría. Entonces, ¿cuál es el plan, general? ¿Rezar para que se le acabe el café y baje a la tienda de la esquina? Algo mejor, respondió Salinas, su voz tranquila pero firme. Vamos a enviar al teniente Mendoza y a su arma secreta. Valiente, que había estado descansando en silencio a los pies de Mendoza, levantó la cabeza como si entendiera que hablaban de ella. Sus ojos inteligentes recorrieron la sala, evaluando a cada hombre. Miller miró a la perra y luego de vuelta a Salinas, su incredulidad era casi un insulto. ¿Una perra? ¿Esa es su arma secreta? General, con todo el debido respeto, hemos invertido cientos de millones de dólares en tecnología de vigilancia. Hemos perdido a excelentes soldados. ¿Y ahora la esperanza de esta operación es un K-9? Usted no entiende. Agente Miller, replicó Mendoza poniéndose de pie. Su voz no era alta, pero cortó el aire de la habitación. Valiente no es un K-9. Usted mencionó el cañón del cobre. Sus satélites vieron señuelos térmicos. Valiente habría olido la ausencia de precursores químicos a 1 kilómetro de distancia. Habría olido la tierra removida para plantar los explosivos. Sus hombres confiaron en datos. Yo confío en ella. Se hizo un silencio denso. Hace 2 años, en Guerrero, un batallón entero entró en un pueblo supuestamente limpio. Sus detectores de explosivos, los mejores que el dinero puede comprar, no encontraron nada. Valiente se negó a entrar a la iglesia. Se sentó en la puerta y no se movió, ni siquiera cuando se lo ordené. El comandante de la unidad pensó que era desobediencia. Yo sabía que era una advertencia. Descubrimos que todo el suelo de la iglesia estaba cableado con 30 kilos de C4, suficiente para borrar al batallón del mapa. Ella no solo huele químicos, agente. Huele la muerte antes de que llegue. La confianza de Mendoza era tan absoluta, tan inquebrantable, que incluso el cínico de Miller se quedó sin palabras. El general Salinas concluyó la reunión. El equipo Delta, compuesto por el teniente Mendoza, Valiente, el sargento Rico como apoyo y el cabo Soto en guerra electrónica, se infiltrará en el perímetro occidental en 24 horas. Las demás unidades crearán una distracción masiva en los otros 3 flancos. Una vez dentro, ustedes son nuestros únicos ojos y oídos. Su misión es confirmar la ubicación del laboratorio, plantar un rastreador y salir. Nada de enfrentamientos. Son un fantasma, no un ejército. Pero en el fondo, todos en esa sala, y especialmente Mendoza, sabían que los planes rara vez sobreviven al primer contacto con un enemigo como el Escorpión, y que esta no era una misión de reconocimiento. Era una cacería, y solo uno de los 2 depredadores saldría vivo de esas montañas. La noche antes de la misión, el aire en la base militar de Culiacán estaba cargado de una electricidad silenciosa. No era el zumbido de los generadores ni la estática de las radios, sino la tensión palpable de hombres que se preparaban para entrar en un lugar del que podrían no regresar. Mendoza no durmió. Pasó las horas en el hangar, bajo la luz amarilla y solitaria de una lámpara de trabajo, revisando cada pieza de su equipo con una minuciosidad casi religiosa. Su rifle, sus cargadores, su cuchillo de combate, los sensores que llevaría. Cada hebilla, cada correa, cada cierre fue inspeccionado, ajustado y vuelto a inspeccionar. El caos amaba el equipo defectuoso.
Valiente yacía a su lado, observándolo en silencio. No dormía. Parecía entender la solemnidad del ritual. De vez en cuando, su cola daba un golpe suave y amortiguado contra el cemento, un metrónomo de lealtad en la quietud de la noche. Cerca de ellos, el sargento Rico y el cabo Soto hacían lo mismo, cada uno perdido en su propio mundo de preparación y pensamientos privados. Dicen que esas montañas tienen alma. ¡Teniente!, dijo Soto de repente, su joven voz rompiendo el silencio. Era un genio de la tecnología, más cómodo con los circuitos que con las personas, pero en el campo, su habilidad para manipular el espectro electromagnético era una forma de magia negra. Dicen que la sierra no deja ir a los que no le agradan. Rico, un hombre cuya cara parecía un mapa de todas las batallas que había librado, soltó un gruñido. No es el alma de las montañas lo que me preocupa, muchacho. Son los demonios que viven en ellas. Mendoza terminó de revisar su equipo y se arrodilló junto a Valiente, enterrando su rostro en el grueso pelaje de su cuello. Inspiró profundamente su olor, una mezcla de tierra, champú para perros y esa esencia única que era solo ella. Era un olor a hogar, a lealtad, a vida. «Tú no eres un demonio, ¿verdad, niña?», susurró. Valiente le lamió la mejilla en respuesta. Era todo lo que necesitaba. A las 0300 horas, el rugido de los rotores del helicóptero Black Hawk rompió la calma. Mientras se elevaban hacia el cielo estrellado, dejando atrás las luces de Culiacán, un silencio pesado se instaló en la cabina. No era un silencio incómodo, sino el de profesionales que habían dicho todo lo que necesitaban decir. Ahora solo quedaba la acción. Abajo, el mundo se convirtió en un tapiz de luces que pronto dio paso a una oscuridad absoluta. Estaban sobrevolando el territorio del Escorpión. El descenso fue rápido y brutal. El piloto, un experto en inserciones en zonas de alto riesgo, bajó el helicóptero hasta que sus patines casi rozaban las copas de los pinos. La puerta se abrió y un torbellino de aire helado y olor a resina llenó la cabina. «¡30 segundos!», gritó el jefe de tripulación. Rico le dio una palmada en el hombro a Mendoza. Soto asintió, con los ojos muy abiertos por la adrenalina. Mendoza enganchó la cuerda a su arnés y luego al de Valiente. «Lista, compañera», susurró. Saltaron a la oscuridad. El descenso por la cuerda fue rápido, una caída controlada hacia el suelo del bosque. Aterrizaron en una alfombra de agujas de pino. El sonido amortiguado por el rugido del helicóptero que ya se alejaba, convirtiéndose en un eco que la noche devoró rápidamente. Y entonces el silencio, un silencio tan profundo y antiguo que parecía tener peso. Estaban en las fauces del lobo. «Soto, establece el perímetro electrónico», ordenó Mendoza en voz baja. «Rico conmigo». Nos movemos. El avance inicial fue lento y metódico. El terreno era un caos de rocas afiladas, árboles caídos y barrancos ocultos por la oscuridad. La temperatura bajaba rápidamente. El único sonido era el crujido de sus botas sobre la maleza y el viento que aullaba entre los árboles. Un lamento solitario en la inmensidad de la sierra. Tenían la sensación constante de ser observados, no por ojos humanos, sino por la propia montaña. Después de una hora de ardua caminata, Valiente, que iba unos metros por delante, se detuvo en seco. Se aplastó contra el suelo, convirtiéndose en una sombra entre las sombras, y emitió un gruñido tan bajo que fue casi una vibración. Mendoza y Rico se lanzaron al suelo al instante. «¿Qué pasa?», y susurró Rico. «Silencio», ordenó Mendoza. Unos segundos después, lo oyeron. Un zumbido agudo y antinatural que no pertenecía a ese lugar. Un dron de patrulla apareció sobre la cresta de una colina cercana, su único ojo óptico brillando con una luz roja y maligna. Un haz de luz blanca y potente comenzó a barrer metódicamente el terreno debajo de él. «No se muevan», susurró Mendoza. «¿Soto? ¿Puedes hacer algo?». «Negativo, teniente», respondió la voz de Soto por el radio, llena de frustración. «Si intento interferir con su señal, alertaré a su operador de inmediato. Tenemos que esperar a que pase». Contuvieron la respiración. El haz de luz se acercaba, cortando la oscuridad, pintando las rocas y los árboles con un blanco fantasmal. Mendoza sintió el corazón de Valiente latiendo rápidamente contra su mano.
La perra temblaba, no de miedo, sino de una tensión controlada, lista para reaccionar. El haz de luz pasó sobre la grieta en las rocas donde se escondían, tan cerca que Mendoza pudo ver los insectos que volaban a su alrededor. Se detuvo por un instante que pareció una eternidad. Mendoza cerró los ojos, preparándose para el sonido de la alarma, para el infierno que se desataría. Pero luego, la luz continuó su barrido y el dron siguió su camino, su zumbido desvaneciéndose en la distancia. Valiente los había detectado mucho antes de que pudieran oírlo o verlo, dándoles los segundos cruciales que necesitaban para esconderse. Habían sobrevivido al primer guardián del escorpión, pero lo peor estaba por venir: el campo de minas. Según los mapas de inteligencia, se extendía por casi 1 kilómetro frente a la base del complejo. No eran minas convencionales. Eran dispositivos avanzados, con carcasas no metálicas para evitar los detectores estándar y sensores de presión, vibración y calor. Eran prácticamente indetectables. Para un humano. Rico, Soto, ustedes se quedan aquí, dijo Mendoza cuando llegaron al borde de una ladera rocosa que descendía hacia un valle extrañamente desnudo. Establezcan un puesto de observación y cubran nuestra retirada. A partir de ahora, solo somos Valiente y yo. Rico asintió, sus ojos oscuros llenos de una preocupación que no expresó con palabras. Con cuidado, hermano. El descenso al valle fue como entrar en un cementerio. El viento había cesado y el silencio era ahora opresivo. Mendoza sentía el sudor frío corriendo por su espalda, a pesar del frío de la noche. Cada paso era una apuesta contra la muerte. Pero no estaba apostando a ciegas. Estaba apostando a Valiente. La perra se movió delante de él, su cuerpo bajo, casi rozando el suelo. Su método era una maravilla de concentración. Se movía en un patrón de zigzag lento y deliberado. Su nariz se contraía constantemente, analizando millones de partículas de olor por segundo, buscando el rastro químico infinitesimal de los explosivos enterrados. Mendoza la seguía con una fe ciega, colocando sus botas con una precisión quirúrgica exactamente en las huellas que ella dejaba. Era una danza de confianza absoluta sobre un escenario de muerte segura. 10 minutos, 20, 30. Avanzaban a un ritmo agónicamente lento. Mendoza se concentraba en la respiración, en el ritmo de su corazón, tratando de mantener a raya el pánico que amenazaba con paralizarlo. Cada crujido de una rama seca bajo sus pies sonaba como una explosión en el silencio sepulcral. De repente, Valiente se congeló. Su cuerpo se convirtió en una estatua de granito. Un músculo se contrajo en su lomo, y su oreja derecha se crispó hacia atrás. Era una de sus señales más sutiles, una que habían practicado hasta la saciedad. Significaba: peligro inmediato, no te muevas, no respires. Mendoza se quedó inmóvil, con el pie derecho en el aire, a punto de dar el siguiente paso. Podía sentir una gota de sudor rodando por su sien. Siguió la mirada de Valiente, a menos de 2 metros de ellos. Casi invisible entre la maleza, había una pequeña protuberancia en la tierra, una alteración del terreno tan sutil que cualquier otra persona la habría ignorado. Una mina. Y entonces oyeron voces. Una patrulla de 2 hombres, sicarios del Escorpión, apareció en el borde del campo minado, a unos 50 metros de distancia. Caminaban con una confianza descuidada, fumando cigarrillos cuyas brasas brillaban como ojos rojos en la oscuridad. No sé por qué nos hacen patrullar esta mierda, se quejó uno de ellos. Nadie en su sano juicio intentaría cruzar por aquí. El jefe no paga por pensar, paga por obedecer, respondió el otro. Mendoza y Valiente estaban completamente expuestos. Si se movían, las minas los matarían. Si se quedaban quietos, la patrulla podría verlos. Se aplastaron contra el suelo, tratando de fundirse con la tierra. Mendoza se atrevió a mirar. Los hombres se habían detenido. Uno de ellos estaba orinando contra una roca. Sus linternas cortaban la oscuridad, sus haces barriendo perezosamente el terreno. Valiente no hizo ni un solo sonido. Controlaba su respiración, una habilidad que le habían enseñado desde cachorra. Mendoza intentó hacer lo mismo, pero su corazón latía con tanta fuerza que temía que los sicarios pudieran oírlo.
El haz de una de las linternas pasó directamente sobre ellos. Mendoza contuvo el aliento, esperando el grito de alarma, el chasquido de un rifle al ser cargado. El haz de luz continuó su camino. «Vámonos», dijo uno de los hombres. «Tengo frío y quiero un café». Las voces se alejaron, y pronto volvieron a estar solos en el silencio mortal del valle. Mendoza esperó 5 minutos completos antes de exhalar. El peligro había pasado. Miró a Valiente. La perra ya lo estaba mirando, sus ojos diciendo claramente: «Podemos continuar». Les llevó otros 45 minutos de terror silencioso, cruzar el resto del campo minado. Cuando finalmente llegaron al pie de la pared rocosa del complejo, Mendoza se apoyó contra la piedra fría y cerró los ojos, temblando incontrolablemente por la tensión acumulada. Valiente lamió su mano, trayéndolo de vuelta al presente. «Buena chica», susurró. «La mejor». El complejo era una monstruosidad de concreto y acero tallada en la ladera de la montaña, casi invisible desde el aire. Torres de vigilancia con francotiradores, nidos de ametralladoras. Pero Valiente no miraba hacia arriba, miraba hacia abajo, su cuerpo tenso, olfateando una rejilla de ventilación casi oculta por la maleza. Indicaba que la verdadera instalación se extendía profundamente bajo tierra. Fue entonces cuando Valiente emitió la alerta de peligro químico extremo, un gemido agudo y persistente. La misión cambió drásticamente. El túnel de ventilación oriental era su única entrada. Era un agujero oscuro y estrecho que olía a metal oxidado y a los químicos que eran el alma del imperio del Escorpión. Mendoza se quitó el equipo pesado. «Rico, Soto, vamos a entrar. A partir de ahora, la comunicación será mínima. Si no salimos en 6 horas, asuman lo peor». «Entendido, teniente». «Que Dios los acompañe», fue la sombría respuesta de Rico. El túnel era una pesadilla claustrofóbica. Apenas había espacio para arrastrarse. La oscuridad era total, absoluta. El único sonido era el roce de sus cuerpos contra el metal y su propia respiración, que sonaba anormalmente alta en el espacio confinado. El aire era viciado y sabía a productos químicos. Valiente iba delante. Un sensor viviente en la oscuridad. Se detuvo en seco. Mendoza activó una diminuta luz infrarroja. Delante de ellos, un fino rayo láser cruzaba el túnel. Una trampa. Con una delicadeza increíble, Mendoza logró desactivarla. Siguieron avanzando. Más adelante, Valiente se detuvo de nuevo, negándose a avanzar. Mendoza no veía nada. Confió en ella. Usó una pequeña cámara de fibra óptica y la deslizó por debajo de un panel del suelo. La pantalla de su muñeca mostró una placa de presión conectada a un bloque de explosivo plástico. Un paso en falso y se habrían desintegrado. Después de lo que pareció una eternidad, emergieron en una pequeña rejilla de observación, oculta en lo alto de una pared. Lo que vieron debajo los dejó sin aliento. Era el corazón de las tinieblas, una caverna subterránea del tamaño de un campo de fútbol, iluminada por una luz blanca y estéril. No era un laboratorio sucio. Parecía una instalación farmacéutica de vanguardia. Docenas de técnicos con trajes de protección química blancos se movían con una eficiencia silenciosa y robótica entre reactores de vidrio, centrifugadoras y prensas de pastillas. Montañas de barriles con precursores químicos estaban apiladas contra una pared. Y en el centro de todo, en mesas de acero inoxidable, había ladrillos de fentanilo puro, suficiente para matar a la población de un continente entero. «Dios mío», susurró Mendoza. En ese momento, la puerta principal del laboratorio se abrió y por ella entró Joaquín el Escorpión Herrera. En persona era aún más imponente. Se movía con la gracia letal de una pantera, sus ojos fríos escaneando cada rincón de su imperio. «Aceleren la producción», ordenó, su voz cortando el aire como un látigo. «Quiero todo listo para el transporte en 6 horas». Mientras Mendoza observaba, Valiente a su lado, se puso increíblemente rígida. Empezó a temblar, no de miedo, sino de una agitación extrema. Su nariz apuntaba no al laboratorio principal, sino a una pared lateral de concreto reforzado. Estaba olfateando algo a través del concreto, algo que la aterrorizaba y la enfurecía. Mendoza no lo entendía.
¿Qué podía ser peor que todo ese fentanilo? Siguiendo su instinto, sacó la cámara de fibra óptica y buscó una fisura, una grieta, cualquier cosa. Encontró una diminuta abertura donde un conducto eléctrico entraba en la pared. Con cuidado, introdujo la delgada cámara. Lo que vio en su pantalla hizo que se le helara la sangre en las venas. Detrás de esa pared había otro laboratorio, uno más pequeño, más avanzado, y lo que estaban produciendo allí no era fentanilo. Mendoza reconoció el equipo, las precauciones extremas, los contenedores con símbolos de peligro biológico. Era un agente nervioso de grado militar, una versión en aerosol del fentanilo, modificado para ser un arma de destrucción masiva. El Escorpión no solo estaba envenenando al mundo con drogas, se estaba preparando para vender el apocalipsis al mejor postor. Central, código negro absoluto, transmitió Mendoza, su voz apenas un susurro tembloroso. Repito, código negro. El objetivo está produciendo armas de destrucción masiva. Pero antes de que el general Salinas pudiera responder, una alarma estridente resonó en todo el complejo. Una luz roja intermitente bañó el laboratorio en un resplandor infernal. Intrusos confirmados en el sector de ventilación este, gritó uno de los técnicos señalando un monitor. Equipo K9 detectado. El Escorpión no pareció sorprendido. Una sonrisa mortal se dibujó en su rostro. Perfecto. Finalmente, un desafío digno. Sellen los túneles. Activen el protocolo de contención. Quiero a mis invitados atrapados como ratas. Mendoza escuchó un silbido ominoso detrás de él. El túnel por el que habían entrado se estaba llenando de gas. Estaban atrapados, sin salida. El corazón del imperio de la muerte. Y el emperador sabía que estaban allí. El silbido del gas venenoso llenando el túnel a sus espaldas fue la sentencia de muerte. La alarma estridente era el martillo del juez. Estaban atrapados, acusados. Y el verdugo, el Escorpión, sonreía desde su trono de monitores saboreando su victoria. Para él ya estaban muertos. Un narco de bajo nivel habría entrado disparando. Un soldado habría pedido refuerzos. Pero Joaquín Herrera era un estratega. Disfrutaba el arte de la trampa perfecta. Debajo de ellos, en el laboratorio, el caos controlado se había desatado. Los técnicos corrían hacia las salidas de emergencia, mientras los sicarios, la élite de su ejército personal, tomaban posiciones de combate, sus rifles de asalto apuntando hacia las posibles entradas. Eran profesionales, fríos y eficientes. Esperaban un asalto frontal, no esperaban un ataque desde el cielo. En la rejilla de observación, el aire se volvía tóxico. Mendoza tosió, sus pulmones ardían. ¿Se acabó? Pensó por una fracción de segundo. Pero entonces sintió un empujón en su costado. Era valiente, lo miró, y en sus ojos inteligentes y feroces, Mendoza no vio miedo, vio un desafío, vio un plan. Si vamos a morir, parecían decir sus ojos, moriremos luchando, y nos lo llevaremos con nosotros. La rejilla de mantenimiento directamente sobre el laboratorio era su única opción. Un salto de 5 metros hacia el infierno, un suicidio. Pero era un suicidio en sus propios términos. ¿Estás loca? Dadino susurró Mendoza, más para sí mismo que para ella. Valiente respondió con un ladrido corto y agudo, un sonido que cortó el estruendo de la alarma. No era una pregunta, era una orden. Confía en mí. Sin esperar respuesta, la pastora alemán se lanzó a través de la abertura. Por un instante, fue una silueta suspendida en el aire iluminado por las luces rojas intermitentes. Un proyectil de pelaje y furia que caía directamente en medio del laboratorio. Mendoza no tuvo tiempo para pensar. El gas quemaba su garganta. Siguió a su compañera, saltó. El impacto contra el suelo de concreto fue brutal. Años de entrenamiento le permitieron rodar para absorber la fuerza del golpe, saliendo de la caída con su arma ya en posición, barriendo la habitación en busca de amenazas. El laboratorio se convirtió en un manicomio. Los técnicos gritaban. Los sicarios, sorprendidos por el ataque desde una dirección imposible, tardaron un segundo vital en reaccionar. Ese segundo fue todo lo que Valiente necesitó. Aterrizó con una agilidad felina y se convirtió en un borrón de movimiento. Su entrenamiento de combate, perfeccionado en cientos de simulacros mortales,
se apoderó de ella. Atacar las amenazas armadas primero, proteger al guía segundo, completar la misión siempre. El primer sicario que logró apuntarle descubrió por qué los pastores alemanes habían sido la elección de las fuerzas de élite durante un siglo. Valiente no fue a por su garganta, fue a por su rodilla. Un golpe seco y poderoso, y el hombre se derrumbó con un grito de dolor, su disparo perdiéndose inofensivamente en el techo. Mendoza abrió fuego. Sus disparos eran controlados, precisos, 2 balas para cada objetivo. No era una masacre, era una cirugía. Mientras los sicarios se concentraban en él, Valiente se movía por sus flancos, una sombra mortal que atacaba desde ángulos inesperados. Mordía manos que sostenían armas. Se lanzaba contra piernas para desequilibrar, creando aperturas tácticas que Mendoza explotaba con una eficiencia letal. Eran una sinfonía de violencia, 2 partes de un solo depredador. ¡Mátenlos! ¡Mátenlos a los 2! Gritaba el escorpión desde una pasarela elevada, pero en su voz, por primera vez, había una nota de incredulidad. Su fortaleza inexpugnable, su santuario, había sido violado por un solo hombre y una perra. Ya no estaba observando un tablero de ajedrez, estaba en medio del incendio. Y comenzó a retroceder hacia una de sus múltiples rutas de escape secretas. La batalla en el laboratorio fue breve pero increíblemente intensa. Mendoza usó una granada de humo para cubrir su avance, convirtiendo la visibilidad en casi nula para los enemigos. Pero para Valiente, el humo era un velo perfecto. Su olfato le dibujaba un mapa preciso de la ubicación de cada sicario. Se movía a través de la neblina como un tiburón en aguas turbias, y los gritos de dolor eran la única señal de su paso. Fue entonces cuando Mendoza se dio cuenta de que Valiente tenía un plan más sofisticado. No estaba solo atacando al azar. Se estaba dirigiendo deliberadamente hacia una serie de tanques de acero inoxidable que contenían los precursores químicos más volátiles. «¡Valiente no!», gritó Mendoza cuando entendió su terrorífica intención. Pero era demasiado tarde. Con una precisión quirúrgica que desafiaba la lógica, Valiente hundió sus colmillos en las válvulas de 2 tanques específicos. No era una acción aleatoria. En su entrenamiento, le habían enseñado a reconocer los olores de ciertos químicos que, al mezclarse, creaban una reacción neutralizante no letal, pero masivamente disruptiva. Los químicos se derramaron, mezclándose en el suelo y creando una reacción exotérmica instantánea. No fue una explosión, sino una erupción. Una nube masiva de gas espeso y blanco, similar al de un extintor de incendios a escala industrial, llenó la caverna en segundos. El gas no era venenoso, pero era denso, sofocante, y neutralizaba las partículas de fentanilo en el aire, arruinando toda la producción expuesta. ¡No!, murrugió el narcotraficante desde la pasarela, viendo cómo su imperio químico, valorado en cientos de millones de dólares, se disolvía literalmente ante sus ojos. «Esa perra maldita acaba de destruir mi trabajo de 5 años». Mientras el caos reinaba, Valiente, guiada por su olfato, ignoró a los sicarios restantes y corrió hacia la pared donde el escorpión había desaparecido. Mendoza la siguió. La pared parecía sólida, pero Valiente se lanzó contra una sección específica, revelando una puerta oculta que conducía a un túnel de escape. Nadie conocía esa entrada, gritó el narcotraficante desde la oscuridad del túnel, su arrogancia finalmente rota y reemplazada por algo parecido al pánico. «Valiente sí», respondió Mendoza, entrando en el túnel detrás de su compañera. «Puede oler tu miedo a 1 kilómetro de distancia». Lo que siguió fue una persecución desesperada a través de la obra de ingeniería más impresionante del escorpión. Una red de túneles de escape de alta tecnología que se extendía por kilómetros bajo la montaña. Mientras corrían, torretas automáticas con sensores de movimiento salían de las paredes. Mendoza y Valiente se movían en perfecta sincronía, uno cubriendo al otro, esquivando el fuego enemigo. Con puertas de acero de medio metro de grosor, descendían del techo, y apenas lograron deslizarse por debajo antes de que se cerraran con un estruendo que hizo temblar el túnel. Finalmente, el túnel se abrió a una caverna aún más grande, un hangar subterráneo secreto. En el centro, un helicóptero de combate blindado,
Un Mi-24 Hind de fabricación rusa estaba con las turbinas ya en marcha, sus rotores comenzando a girar. El Escorpión corrió hacia la cabina. ¡Se escapa!, gritó el coronel Santos por la radio, su voz llena de desesperación. Las otras unidades todavía estaban luchando para entrar en el complejo principal. Pero Valiente tenía otros planes, en una última y desesperada demostración de valor que se contaría en las academias militares durante generaciones. Corrió directamente hacia el helicóptero que comenzaba a elevarse. Con un salto que pareció desafiar la gravedad, sus mandíbulas se cerraron sobre el tren de aterrizaje metálico. El helicóptero se sacudió. El peso de Valiente, 32 kilos de pura determinación, no era suficiente para detener la aeronave, pero sí para desestabilizarla peligrosamente, haciendo que se inclinara hacia un lado. «¡Valiente, suéltate!», gritó Mendoza, corriendo hacia el monstruo de metal que se elevaba. El pánico se apoderó de él. Podía ver la sangre goteando de la boca de Valiente por la presión de sus mandíbulas sobre el acero. El helicóptero se sacudía violentamente. «¡Maldita perra!», maldecía el Escorpión, luchando con los controles. «Suéltate o nos estrellaremos todos». Pero Valiente no se soltó. Había tomado su decisión. Si era necesario dar su vida para detener a este hombre, lo haría. En ese momento crucial, Mendoza hizo lo único que su corazón y su alma le permitieron hacer. Hizo algo que iba más allá del entrenamiento, más allá de la lógica, más allá del deber. Corrió hacia el helicóptero tambaleante, y con un salto impulsado por la pura desesperación, se agarró al mismo tren de aterrizaje que Valiente. «Si ella se queda, yo me quedo», pues gritó, sus palabras tragadas por el rugido ensordecedor de las turbinas. El peso combinado de un hombre y una perra, ambos en el mismo lado, fue demasiado para el helicóptero desequilibrado. Con un chirrido espantoso de metal torturado, el rotor de cola golpeó contra una pared de la caverna. El helicóptero giró fuera de control y se desplomó, estrellándose contra el suelo de concreto en una bola de fuego y metal retorcido. El mundo de Mendoza se convirtió en un torbellino de dolor y ruido. En el último segundo antes del impacto, logró girar su cuerpo, envolviendo a Valiente con sus brazos y su chaleco antibalas, absorbiendo la mayor parte de la fuerza del golpe. Luego, la oscuridad. Cuando recuperó la conciencia, el sabor a sangre y a combustible llenaba su boca. El oído le pitaba. Todo su cuerpo era un mapa de dolor. Logró apartar un trozo de metal retorcido de encima. Valiente yacía a su lado, gimiendo suavemente, pero viva. A unos metros, Joaquín el Escorpión Herrera salió tambaleándose de los restos humeantes de la cabina. Estaba cubierto de sangre, su ropa cara hecha jirones, pero en sus ojos ardía un odio puro. Se encontró cara a cara con Mendoza y Valiente una vez más. Esta vez, no había armas automáticas, no había sicarios, no había escape. Solo un hombre que había construido un imperio de muerte, enfrentando a un soldado herido y a una perra malherida que representaban todo lo que él nunca podría entender. Lealtad, honor, amor incondicional. «Acabemos con esto», murmuró el Escorpión, sacando un cuchillo de combate de su bota. Mendoza intentó levantarse, pero su pierna izquierda cedió bajo su peso. Estaba rota. Sacó su propia pistola, pero su mano temblaba por el shock. Valiente se puso de pie, cojeando visiblemente, y se interpuso entre Mendoza y el Escorpión. Un gruñido bajo y profundo emanó de su pecho, una promesa de muerte. La batalla que siguió no fue épica ni elegante. Fue brutal, sucia y primitiva. Una lucha por la supervivencia en el corazón de una montaña moribunda. El Escorpión se abalanzó, pero Valiente, a pesar de su herida, era más rápida. Esquivó el cuchillo y mordió el brazo del narco. Él gritó de dolor y la arrojó contra los restos del helicóptero. Mendoza, aprovechando la distracción, logró disparar, la bala alcanzando a el Escorpión en el hombro. El monstruo rugió de furia y se volvió hacia Mendoza, pero Valiente ya estaba de vuelta, lanzándose a su espalda, derribándolo. Cuando las fuerzas especiales, lideradas por el sargento Rico, finalmente irrumpieron en el hangar, encontraron una escena increíble. Joaquín el Escorpión Herrera, el hombre más temido del mundo,
yacía inconsciente y gravemente herido, con Valiente montando guardia sobre él, negándose a moverse a pesar de sus propias heridas, mientras Mendoza, apoyado en un trozo de metal, mantenía su pistola apuntando al cuerpo caído. Habían logrado lo imposible. Los días siguientes fueron un borrón de dolor, cirugías y desinfectante en el hospital militar. Mendoza se despertó con el brazo izquierdo enyesado, varias costillas rotas y la pierna izquierda llena de clavos de metal. En una cama veterinaria colocada junto a la suya, la doctora Castillo estaba cambiando las vendas de Valiente. La perra tenía puntos de sutura en el lomo y cojeaba, pero en cuanto vio a Mendoza despierto, movió la cola débilmente, un gesto que valía más que todas las medallas. El general Salinas y un muy aleccionado agente Miller entraron en la habitación. «Coronel», dijo Salinas, el ascenso ya era oficial. Miller se adelantó. «Coronel Mendoza, vine a disculparme y a darle las gracias». En sus manos sostenía una tableta. La información que obtuvieron del complejo es una mina de oro. Hemos desmantelado redes en 12 países, pero lo más importante, el programa de armas químicas. Dios mío, evitaron ataques en Nueva York, Londres y París. El mundo entero está en deuda con usted. Y con ella. Miró a Valiente con un respeto que rayaba en la veneración. La ceremonia en el Palacio Nacional fue un evento internacional. Valiente no solo capturó a un criminal, declaró el presidente de México. Se convirtió en un símbolo de que la esperanza y el valor pueden encontrarse en las formas más inesperadas. La Pastor alemán, con la leve cojera que llevaría como una medalla de honor por el resto de su vida, recibió la condecoración más alta de la nación, aceptando las caricias del presidente con una dignidad tranquila. Mendoza, ahora coronel, fue encargado de una nueva misión: crear y dirigir la Academia Valiente de Entrenamiento Táctico Canino, un centro de excelencia para entrenar a la próxima generación de héroes de 4 patas. 2 años después, Valiente se retiró oficialmente del servicio activo. Pasó sus años dorados en una pequeña casa de campo que Mendoza compró, lejos del ruido y la violencia. Sus días transcurrían persiguiendo ardillas, durmiendo largas siestas al sol y descansando junto a la chimenea. El guerrero finalmente había encontrado la paz. Cuando falleció pacíficamente a los 12 años, con la cabeza en el regazo de Mendoza, rodeada de la familia que la había adoptado como propia, las banderas de varias naciones ondearon a media asta. Su funeral fue un evento sobrio pero profundamente emotivo. En su lápida, grabada en mármol blanco bajo la sombra de un roble, se leen las palabras que definieron su vida. Valiente. 2015-2027. Una verdadera soldado. Salvó incontables vidas, demostró que el valor no conoce especie y que el amor siempre, siempre vence al mal. Mendoza, ahora retirado, visita su tumba cada semana. A veces lo acompaña un torbellino de energía y patas torpes. Un joven cachorro de pastor alemán, el primer graduado de la academia que lleva el nombre de su heroína. Le cuento cada misión exitosa que tienen nuestros equipos, dice Mendoza a cualquiera que le pregunte, mientras el cachorro intenta mordisquear los cordones de sus botas. Le cuento sobre cada vida que salvan, porque sé, donde quiera que esté, que está orgullosa. La historia de Valiente se convirtió en una leyenda. Una historia que demostraba que los héroes más grandes a menudo caminan sobre 4 patas y miden la grandeza no en conquistas, sino en vidas salvadas. Una historia que seguiría inspirando mientras existan almas dispuestas a luchar por la justicia. Porque Valiente enseñó al mundo que la verdadera grandeza no está en nunca caer, sino en levantarse cada vez, sin importar las heridas, para proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos.